Bienvenidos y bienvenidas al último capítulo del podcast Avanzando hacia una mentalidad cero daño, el podcast de Sodexo. Bueno, hoy cerramos este proceso de reflexión en donde se han ido conversando distintos temas de seguridad sobre la mentalidad cero daño. Nuestro invitado de hoy es Didier Santonja, gerente general de Sodexo Chile. Vamos a tratar hoy día el tema ¿cuál es el próximo desafío para instalar la cultura cero daño? Bienvenido Didier, qué gusto tenerte nuevamente acá para cerrar este proceso de conversaciones de seguridad. Buenas tardes Mónica, muchísimas gracias por recibirme nuevamente, es un placer conversar contigo y estar presente con ustedes. Bien, vamos a comenzar entonces, porque en este proceso de reflexión hemos hablado de variados temas, hemos hablado de liderazgo, de valores, de cultura del cumplimiento y cultura del compromiso, de caminatas, conocer los porqués, los near miss, ¿cierto? La observación de comportamiento, el seguimiento en SaludSAP y la gestión del compromiso. Hay temas claves que se han planteado para Sodexo, pero la pregunta es, ¿cómo se sigue avanzando en Sodexo? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Bueno, como lo dices, han hablado muchas cosas, ¿no? Es simple conceptualmente, ahora es nuestra responsabilidad como líderes llevarlo a la práctica, desde la reflexión a la práctica. Por eso mismo, la compañía entera está enfocada en el proceso de cambio a través de capacitaciones, informaciones, trabajo en equipo y seguimiento de las acciones realizadas desde nosotros como líderes hasta todos nuestros equipos y trabajadores de Sodexo. Por lo tanto, nuestra mentalidad cero daño no debe quedarse en un esfuerzo puntual, por poner el tema de conversación, sino que debe ser una reflexión y actitud permanente, que todos los días, en la mañana, sea nuestra meta, nuestro sueño como persona y como compañía. Y como lo hemos conversado en estos espacios, este cambio solamente se logra desde acá adentro, desde el corazón. Todas nuestras acciones deberán estar llenas del sentido que nos produce la mentalidad cero daño. Es bien inspirador lo que planteas, Didier, sobre entender estos temas también desde el corazón, para ir comprendiéndolos y accionar desde una mirada más integral. Entonces, desde ahí, ¿cuáles creen que son los enemigos que se asoman para evitar que se instale la mentalidad cero daño en Sodexo? Bueno, gracias por esta pregunta. Es muy importante destacar este punto. Creo que el mayor desafío es pasar de la motivación por la novedad, la motivación a corto plazo, a la instalación en nuestra metodología y mecánica diaria de funcionamiento. La problemática surge cuando ya no es tan entretenido, cuando la novedad pasó y la motivación decae. En ese momento surge el mayor enemigo, que es el olvido. Olvidar es el mayor riesgo. Sin embargo, nosotros tenemos un superpoder, un poder extraordinario, que viene a contrarrestar este efecto. Es la disciplina. Como compañía, como líderes, con nuestra disciplina tenemos el deber de mantener este nivel de motivación alto. De hecho, nosotros tenemos mucha reportabilidad que nos ayuda a mantenernos alertas de lo que está pasando y seguir firmes y con muchas ganas hacia la mentalidad cero daño. Es bien interesante esto de combatir el enemigo del olvido, porque claro, hay tantos estímulos, tanta información que va llegando y bueno, se combate con este superpoder que es la disciplina. Es potente y muy claro el mensaje, Didier. También en este podcast hemos hablado de los líderes y cómo ellos adoptan la mentalidad cero daño. ¿Pero qué pasa con el resto de la organización? Bueno, desde mi punto de vista es un tema muy importante. Hay que recordar que cuando tengamos líderes con este cambio de mentalidad, los trabajadores se irán sumando paulatinamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar bien armadas las bases. Es como un deporte, cuando comienzas un nuevo deporte. Generalmente, primero, bases físicas, antes de pasar a trabajar cosas más técnicas. Eso es lo mismo. Los líderes son la base y luego seguimos con los equipos y los trabajadores de nuestras operaciones y de las áreas de soporte. Cuando comience la etapa de nuestros equipos operacionales, haremos lo mismo. Informaciones, capacitaciones, bajadas específicas, quizás campañas, pero ya habrá un camino recorrido. Bien, de acuerdo. Entonces parte de ese camino es que los líderes también estén empapados profundamente de la mentalidad cero daño. En este sentido y después de todo lo que hemos reflexionado en los distintos podcasts,
¿Qué deben tener en cuenta los líderes para implementar este cambio hacia una mentalidad cero daño? Para mí es darse cuenta de qué tipo de mentalidad es la principal en nosotros como líderes. ¿Es una mentalidad fija o de crecimiento? Nuestra mentalidad es un factor esencial en la calidad de nuestras conversaciones. De liderazgo, ya que la mentalidad es lo que las personas usan para estructurarse, es decir, es lo que guía nuestro comportamiento. Una mentalidad fija asume que nuestro carácter, nuestra inteligencia y capacidad creativa son hechos estáticos, que no podemos cambiar de ninguna manera significativa. Al contrario, una mentalidad de crecimiento se potencia con el desafío y ve el fracaso como un trampolín para el crecimiento y para desafiar nuestras habilidades existentes. Una mentalidad de crecimiento se basa en la creencia que tus cualidades básicas son cosas que puedes cultivar a través de tus esfuerzos. Las personas con esta mentalidad no solo no se desaniman por el fracaso, sino que lo ven como una oportunidad para aprender y para seguir creciendo. Es esta mentalidad de crecimiento a la que debemos aspirar a tener si queremos sentir ese cambio como un desafío, como una mejora continua como persona y líderes. Sin duda una mentalidad de crecimiento para obtener las metas en Sodexo. Muchas gracias por este aporte, Didier. Y bueno, vamos llegando al final de este podcast, de este último capítulo y también de todo este proceso que hemos recorrido, todos los temas que hemos ido conversando, y ahora te toca el turno de darle un mensaje final a los líderes, algunas palabras, así que te pediríamos por favor que entregues ese mensaje final para cerrar este proceso. Con mucho gusto. Ante todo, gracias a ti, Mónica, y gracias a todas las personas quienes hicieron posible este programa de podcast semanales. Quisiera agradecer particularmente a todos nuestros líderes por haber seguido estos podcasts. Es muy importante avanzar hacia una mentalidad cero daño. Comenzamos reflexionando y ahora debemos ponerlo en práctica. Este será un camino con altos y bajos, con algunos aprendizajes. No será perfecto enseguida, lo sabemos. A veces veremos que avanzamos y quizás en algunos momentos nos sintamos desenfocados o desmotivados. Sin embargo, nuestro compromiso, nuestra disciplina y capacidad de reflexión nos llevarán a esa mentalidad de crecimiento y finalmente a esa mentalidad cero daño. Tengo la convicción que ese es el mejor camino para todos los trabajadores de Sodexo, porque la seguridad la debemos sentir como un valor, no solamente como una prioridad. Como líderes, le pido aplicar estas reflexiones en sus caminatas, en sus observaciones, en sus reportes de cuasi accidentes o near miss, y en cada reflexión u oportunidad de conversación que tengan con sus equipos de trabajo. Recordemos que el cero accidente en Sodexo es posible, depende de cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias a todos. Didier Santonja en Avanzando hacia una mentalidad cero daño, el podcast de Sodexo. Muchas gracias, Didier. Gracias a ti. Chao, chao.